Hola a todos y bienvenidos a CatCop in Progress, el canal para opositores de policía en Cataluña. Hoy, cómo ordenar la documentación y la declaración jurada. Ordenar la documentación y tenerla bien organizada es fundamental para poder tramitar de forma rápida y eficaz todo el papeleo que tendremos que presentar en los municipios que queramos inscribirnos. Según los requisitos y según el método de inscripción, los municipios pueden hacernos una tarea realmente tediosa y ardua en ocasiones el hecho de apuntarnos a la convocatoria a la que estamos interesados. De modo que si tenemos previamente organizada y ordenada la documentación, esta tarea se puede reducir y mucho en cuanto al tiempo que necesitaremos dedicarle únicamente a la inscripción. Para ello lo que vamos a hacer es, imagino que ya tendréis creada una carpeta relativa a las oposiciones, en este caso es esta, y dentro de las oposiciones, en mi caso, yo divido tres subcarpetas, una que será relativo al temario, otra que será relativa a los municipios a los que me presentaré, y en este caso también para futuros vídeos a Mossos d'Esquadra, y la tercera carpeta, que es la que hoy vamos a investigar, es la relativa a la documentación personal, que será objeto de entrega en los municipios que me interese presentarme. Entramos en la carpeta de documentación personal y encontraremos otras dos subcarpetas, una de PDFs separados y otra de textos y otros. ¿Qué quiere decir? Analicemos la primera de ellas. La primera de ellas hace referencia a los PDFs separados, es decir, un PDF relativo al DNI, en este caso podréis ver aquí rápidamente, en este caso, aunque es de Singapur, imaginaremos que es un DNI, en este caso Batman v Superman se querrá presentar. Es importante poner tanto el frontal como la parte del reverso. Es importante también presentar la documentación en formato PDF. Para ello podéis o bien escanear el DNI en una fotocopiadora y descargar la imagen en formato PDF, o bien podéis hacer una fotografía al DNI, pasárosla por el WhatsApp o por el propio email, descargarla en el ordenador a través del email o del WhatsApp web, pasarla a un Word y luego convertir ese Word en PDF. Para convertir el Word en PDF existen varias maneras, o bien desde el propio Word, yo en este caso utilizo LibreOffice, hay alguna opción que te permite exportar directamente a PDF, o existe un programa llamado iLog PDF que lo podéis encontrar en línea a través de Google, lo ponéis simplemente iLog PDF, que luego lo veremos, y hay una opción que te permite convertir el Word a PDF. De esa manera conviertes el DNI en un PDF, tanto con el frontal como con el reverso. Haremos lo mismo con el carnet de conducir, el frontal y el reverso, otro para el título de catalán, que en este caso el de las Islas Baleares, el de Cataluña es distinto, otro para el título de bachillerato o el mayor título del que dispongáis, y finalmente otra para la declaración jurada. En cuanto a la declaración jurada, ahora os la voy a mostrar en su formato Office, es decir, al margen de PDF separados tenemos textos y otros. Nos vamos aquí. Y aquí podremos encontrar tres documentos que serán esenciales. En primer lugar, la firma. La firma, en este caso yo he descargado la de Stan Lee, no este Stan, sino este Stan. ¿Por qué he descargado una firma? En nuestro caso lo que tenemos que hacer es, firmamos en un documento en blanco, hacemos la fotografía de esa firma, nos la pasamos a través del mail, a través del WhatsApp y la dejaremos siempre en formato imagen, porque esta firma nos será muy útil para futuras inscripciones, como por ejemplo esta. Declaración jurada. Esta declaración jurada es un escrito que yo he realizado a lo largo de todas las convocatorias en las que me he ido presentando, en la que veía que en cada declaración jurada me solicitaban aspectos distintos, de manera que yo os la dejaré aquí para que la vayáis viendo y si la necesitéis la podéis copiar. Os recomiendo esta declaración jurada porque, como podréis ver, dispone de 9 apartados, de manera que siempre presentando esta declaración jurada cumpliréis con algún aspecto que quieran que juren en ese municipio sin ni siquiera haber tenido que escribirlo textualmente. En este caso, declaración jurada se rellena de la siguiente manera: en nombre y apellidos con DNI y domicilio en tal sitio, localidad de tal municipio, provincia de tal província. Declaro no haver estat condemnat per cap delicte, no està inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. No haver estat inhabilitat per sentència ferma per l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma
del servei de cap administració pública. Així mateix, autoritzo l'Ajuntament al que envio aquesta declaració a que reculli i tracti les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i perquè la tramitació del procés selectiu d'acord amb la normativa vigent, especialment la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Autoritzo expressament el mateix Ajuntament per a que demani respecte a la meva persona els antecedents que em puguin constar al Registre Central de Penats i Rebels. Segon, no patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici i el desenvolupament de les funcions pròpies d'agent de la policia local. Tercer, prendre el compromís de portar armes de foc d'acord amb les condicions establertes a la normativa vigent. Quart, a mantenir en vigor els permisos de conduir requerits a les bases de la convocatòria d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent. Cinquè, que em comprometo a mantenir en vigor totes les condicions que m'habiliten per accedir al lloc de treball. Sisè, capacitat i compromís per prestar els serveis mitjançant vehicles automòbils, motocicletes, bicicletes, etc., d'acord amb les condicions establertes a la normativa vigent. Setè, compromís de prestar jurament o promesa com ho estableix l'article 6 de la Llei 1691 de 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya. Vuitè, no trobar-me compromès en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent sobre la matèria. I novè, conforme al coneixement i acceptació de les bases y el compliment de tots els requisits exigits a les bases de la convocatoria y la autenticitat dels documents presentats. Una vez realizado el escrito, ¿recordáis la firma que teníamos del señor Stanley? Pues la pasamos al propio Word. En este caso la descargué aquí y una vez aquí exportamos a PDF, en cuyo caso quedaría aquí, declaración jurada. Como podéis ver, de esta manera al final tenemos esta documentación. Y además yo le pongo siempre la letra inicial para tenerla en orden. Hay municipios en la que la documentación se presenta presentando un PDF para cada una de las secciones. De esta manera necesitaremos presentar primero el DNI, luego el carnet de conducir, luego el título de catalán, el bachillerato y finalmente la declaración jurada. Sin embargo, vamos a ser más prácticos, más eficaces, y aquí es donde entra nuestro queridísimo programa I Love PDF. Nos dirigimos al Google, escribimos I Love PDF, entramos y nos vamos a la opción Ordenar PDF. Esta opción de Ordenar PDF va a ser uno de nuestros mejores amigos. Nos dirigimos a Ordenar PDF, descargamos aquí los 5 archivos y los ordenamos a nuestro gusto. En primer lugar el DNI, en segundo lugar el permiso de conducir, en tercer lugar el título de bachillerato, en cuarto lugar el certificado de catalán y finalmente la declaración jurada. Le damos a ordenar y le damos a descargar el archivo. Se nos descargará siempre con el nombre de Organized. No pasa nada, vamos y lo modificamos. En este caso yo ya lo tenía aquí preparado con el nombre de documentación básica. Este PDF es el que voy a subir en esta carpeta de documentación personal. Llevo el PDF aquí, de tal manera que yo en documentación personal dispondré de la carpeta de los PDFs separados entre sí, textos y otros donde podré encontrar la declaración jurada y la firma por si en algún momento necesito modificarlos, ya sea por formato Word, o coger la firma que en otras ocasiones me hará falta, como veremos más adelante. Y finalmente en la propia carpeta encontró también la documentación básica, un único PDF en el que resultan reunidos ya el propio DNI, el carnet de conducir, el título de C1, el título de bachillerato y la declaración jurada. De esta manera, cuando yo tenga que presentar la documentación colgando únicamente este PDF, ya me estoy asegurando que el ayuntamiento dispondrá del permiso de conducir, del DNI, del título de bachillerato, del título de catalán y de una declaración jurada en la que se incluirá sí o sí en los requisitos que me estén pidiendo que jure, ya sea desde llevar armas hasta conducir bicicletas. Esto mismo que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer con dos archivos más. Uno que será relativo al currículum vitae y a los méritos. Ojo, los méritos únicamente referente a los cursos, al ACTIC, a idiomas y a otros similares, pero no a la experiencia laboral. Y un tercer PDF que será englobando también la vida laboral. No os lo mostraré para ahorrar tiempo, nos vemos cuando ya tenga la documentación preparada.
Regresamos. Como ya he dicho, después de la documentación básica habría que preparar el currículum y los méritos. Para ello, en la carpeta de textos y otros, crearíamos nuestro currículum, que siempre dejaríamos como un Word para poderlo modificar a lo largo del tiempo y con la experiencia que ganemos y los cursos que vayamos añadiendo. Y posteriormente lo pasaríamos a PDF, que lo guardaríamos en PDFs separados. Curriculum vitae. Crearíamos también en esta carpeta una relativa a los méritos, en la que podríamos guardar, por ejemplo, el ACTIC y los cursos. Es importante que cada uno de los méritos se guarden por separados, porque hay ayuntamientos que quieren que cada uno de los méritos se entreguen por separado. Sin embargo, cuando el ayuntamiento no lo solicite así expresamente para nuestra economía temporal, lo que vamos a hacer es unir en un único PDF, y tal y como hemos visto antes a través del programa iLove PDF, la opción de ordenar, uniremos el currículum vitae, el ACTIC, los cursos y otros que tengamos. Finalmente crearemos un tercer PDF, que en este caso no voy a crearlo, pero simplemente os lo explico. Crearíamos una opción C, esta es la A, documentación básica, esta es la B, currículum y merits, y finalmente crearíamos una opción C en el que incluiríamos el certificado de serveis prestats, si por ejemplo ya estamos trabajando, los nomenaments, si ya tenemos alguno, y si no, nos limitaríamos a entregar en ese PDF lo que vendría a ser el informe de vida laboral. Hay que tener en cuenta que junto a esta documentación que siempre nos van a exigir en los ayuntamientos, hay otros documentos que nos pueden exigir, como pueden ser los certificados de penales, que no siempre serán ellos quienes vayan a buscarlo, y aunque nos pidan el consentimiento, sino que nos pedirán a nosotros que lo entreguemos, en cuyo caso hay que leer si se refiere al de antecedentes sexuales o simplemente al de antecedentes normales. Cada uno de ellos tiene un coste, no sé si son 3 euros, y se paga a través del Estado. Es decir, buscáis en Google simplemente certificado antecedentes penales o sexuales, el que busquéis, y la propia web del Ministerio de Justicia del Gobierno de España ya os llevará a los trámites. ¿De acuerdo? Lo realizáis a través de, en este caso es solicitud de certificado electrónico antecedentes penales para personas físicas, leedlo bien, no os metéis ni en personas jurídicas, ni en consulta del estado de su solicitud. Esto se descarga al momento. Si lo pagas al momento, se descarga al momento. De manera que la opción que nos interesa es esta. Y le damos a tramitación con clave. No voy a mostraros el proceso porque es un poco farragoso, la verdad, pero podéis realizar el procedimiento a través de varios modos: clave PIN, DNI, clave permanente o clave PIN. A vuestro juicio queda. ¿De acuerdo? Esto ya os lo dejo para que lo investiguéis vosotros mismos y os divirtáis con el Gobierno de España. Regresando a la documentación, aparte de esos certificados, también hay que tener en cuenta, y esto lo veremos más sobre todo de cara a la hora de hacer la solicitud, que la instancia puede hacerse por instancia genérica o por instancia específica. ¿Qué significa? La instancia específica es una instancia que podremos descargar del propio ayuntamiento. Es un formato PDF, y aquí, gracias a nuestro queridísimo iLove PDF, lo que haremos es acudir aquí y utilizaremos esta opción, PDF a Word. Pasaremos aquí el documento en PDF de la solicitud específica, la cual no podremos modificar. Descargaremos el archivo en formato Word y una vez descargado ese archivo en formato Word, lo rellenaremos con nuestros datos y finalmente, al final de todo, añadiremos esto, la firma. Simplemente haciendo eso, y luego lo volveremos a convertir en formato PDF. De esa manera podréis ver que la solicitud específica, sin necesidad de que la hayáis descargado, la habréis podido modificar y quedará firmada como si fuerais vosotros quien a mano ha hecho la firma. De esta manera, sin necesidad de gastar tinta y de manera rápida y eficaz, ya dispondréis de la instancia específica. En caso de que haya que hacerlo a través de una instancia genérica, os dejo aquí otro modelo de solicitud. Del mismo modo que tengo la declaración jurada, que es tipo base, tengo una solicitud preparada para cuando hay que hacerlo a través de la instancia genérica. Todo esto lo veremos también el día de la inscripción. Sin embargo, el día de la inscripción no veremos tanto los textos que os estoy mostrando, sino cómo hacer el procedimiento por la web. De manera que en la instancia genérica de los ayuntamientos lo que presentaremos es esto: nombre y apellidos con DNI, domicilio en tal, fecha, localidad de tal i província. Exposa que ha estat aprovat el procés de selecció
y aquí le pondremos el número del procedimiento, y si queremos también le podemos poner hasta el número de referencia al cual aparecen las bases del ayuntamiento y el nombre del ayuntamiento. Que conozco y acepto las bases, o en cuya hay veces que piden que aceptemos un requisito concreto, en cuyo caso ponemos el número concreto de les bases, que regeixen aquesta convocatòria i vull prendre part en l'esmentat procés selectiu, que reuneixo tot y cadascuna de las condiciones y circunstancias exigidas en las bases o una base concreta que queramos resaltar. Si vemos que nos piden algún requisito extra, este es el momento de incluirlo en la solicitud, que sol certa les dades que s'adjunten para acreditar el compliment dels requisits, y finalmente la documentación que se adjunta. Con este título lo que estamos diciendo es que aquellos archivos que se adjuntan, es decir, que entregamos, son ciertos. ¿Cuáles son los que adjuntamos? El DNI, el carnet de conducir, el certificado de catalán, el título y la declaración jurada. También el currículum vitae, los méritos, el informe de vida laboral o el contrato de vida laboral o el certificado de serveis prestats, es a dir, el documento que vayáis a entregar. Junto a estos documentos hay que tener en cuenta, y por esto están estos dos en negritas, que es posible que nos hayan pedido una instancia específica, por eso existe solicitud de las bases, y en todos los casos, además de toda esta documentación, hay que entregar siempre el justificant de pagament. Es vital pagar la convocatoria en el momento de inscribirse. Si no pagáis la convocatoria y expira el plazo de inscripción, aunque la paguéis con posterioridad, no os admitirán la solicitud y tampoco os devolverán el dinero. De modo que no os demoréis, no lo dejéis para el último día y en el momento de hacer la solicitud realizad el pago. Ya veremos más adelante que se puede hacer todo al mismo tiempo de forma rápida y eficaz. Todo esto se escribe en el apartado de exposa y finalmente en el apartado de sol·licita se escribe que s'admeti aquesta sol·licitud amb la documentació portada per participar en l'esmentat procés selectiu. De esta manera tenemos una solicitud genérica, formal, profesional, comprensible y que no da lugar a dudas. Con todo esto y la documentación que hayamos aportado, no tendrán razones para excluirnos de la convocatoria. En principio esto es todo por hoy. Como ya he comentado, haré otro vídeo mostrando a través de las webs, porque quiero buscar distintos tipos de ayuntamientos para que veáis los distintos tipos de instancia que pueden realizarse. Hoy lo que me interesaba era que vierais eso, la importancia de tener bien ordenada la documentación y de que podéis tenerla tanto por separado como unida en un único PDF. De esta manera, dependiendo de lo que os solicita el ayuntamiento, podéis entregarla por separado o podéis entregarla todo junto y así acabar antes. Muchas gracias, espero que sigáis estudiando. Por favor, compartid los vídeos para aquellos opositores que se están preparando, que tampoco inviertan excesivo tiempo en presentarse a los municipios, que ya es suficiente el tiempo que se requiere para estudiar, y nos vemos en futuros vídeos. Patrolling the night.